Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Sabías qué? Que la verdad que me sorprende gratamente que os estén gustando estos vídeos. Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a dejar de lado los mods ya para que hablemos de esos mods neutrales de los que todavía no hemos hablado. Y vamos a comentar algunos tips básicos para cuando salimos a explorar, sobre todo cuando empezamos en un mundo nuevo en survival, ¿no? Parece que, pues si ya tenemos nuestra casa, ¿cómo la encontramos de vuelta si queremos salir a explorar más allá de lo que sería pues nuestro entorno próximo? Porque claro, no siempre vamos a tener la oportunidad de poder construir un faro que marque nuestra posición. Lo más básico y lo que nos dice la guía creativa de Minecraft es que lo hagamos o que nos valgamos de los bloques de tierra para hacer, pues, por así decirlo, un monolito bien alto desde el que se marque la posición a la que luego queremos volver. Evidentemente, luego al bajar tenemos que tener cuidado de no morir y hacerlo lentamente porque estaríamos en supervivencia, pero es una manera muy sencilla de marcar y dejar señalado nuestro lugar al que luego queremos volver. Evidentemente, claro, esto sí no nos vamos a alejar demasiado porque, como sabéis, hay un límite de visión de lo que podemos ver dentro del juego. ¿Qué objetos nos van a servir y nos pueden acompañar en la exploración? Por supuesto, la brújula y nuestro mapa vacío. La brújula va a apuntar además siempre al último lugar en el que hemos dormido, entonces es un elemento perfecto para localizarnos dentro del juego. Pero si queréis saber más, tanto de las brújulas como de los mapas, os voy a dejar por arriba los vídeos que ya hice en este canal hablando sobre ellos. El mapa, evidentemente, va a ser más fácil de conseguir y si no lo ampliamos, solo vamos a tener una visión reducida de nuestro alrededor que veis que se ha marcado ya. Así que si quisiésemos más, habría que irlo ampliando y hacer diferentes ampliaciones que nos permitiesen ver más allá. También puede suceder que consigamos o accedamos a algún mapa que nos dé algún aldeano que nos muestre algo más allá de lo que se ve en un mapa que vayamos explorando. Y por supuesto, cuando vamos a salir a explorar, en nuestro inventario no pueden faltar las diferentes herramientas para minar, para extraer materiales, el hacha y por supuesto un poquito de protección por si se nos hace de noche. Y también, obviamente, comida, porque si no, nos vamos a morir de hambre y si vamos a explorar, pues por supuesto, pues yo creo que un poquito de pan es lo más sencillo siempre de conseguir con los cultivos y vamos a tener siempre a mano para poder satisfacer ese hambre y no fallecer. Además, cuando hablamos o cuando nos planteamos explorar las cuevas, nos puede venir muy bien tener un reloj para saber si afuera es de día o de noche, para evidentemente salir cuando no haya monstruos en la zona y asegurarnos de que no nos va a suceder nada cuando exploremos y salgamos de esa cueva para intentar volver a casa. También en las cuevas, que eso ya lo hablaremos un poquito más adelante porque tengo pensado hacer un vídeo sobre tips para cuando nos vamos a explorar cuevas. Evidentemente todos los objetos que nos permitan marcar nuestro recorrido como carteles, banners o incluso antorchas nos van a servir para luego reencontrar nuestro camino a casa y no perder de vista esa guarida que tanto necesitamos y en la que guardamos nuestros objetos más preciados. ¿Cuáles son vuestros trucos? ¿Qué tips daríais a jugadores que empiecen a usar Minecraft en supervivencia para poder adaptarse al mundo y conseguir explorarlo de la manera más fácil? Dejádmelo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.